Yo quiero que abran su palabra. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y el Señor le plació, decían en la antigüedad, en la iglesia antigua, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien ponerle a esta predicación perdiendo su presencia. Amén. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Aconteció que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿Qué dice ahí? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y dice más abajo que el dicho que se extendió en aquella época era: ¿y Saúl entre los profetas? Amén. Perdiendo su presencia. Voy a darles el relato de esta historia. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. ¿Sí lo sabían? ¿Lo sabían? Amén. Diga amén. Fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Cuando estaba en los tiempos de los jueces, gobernaban eran los hombres que Dios levantaba en aquellas épocas, hombres y profetas, hombres valerosos, porque el libro de Jueces muestra hombres que fueron llenos del poder de Dios para hacerlos libres de sus enemigos. Y también dice que el último juez y profeta que hubo allí fue el profeta Samuel. Pero en esos tiempos el pueblo estaba pidiendo que viniera un rey que los gobernara, que ya estaban cansados prácticamente de que hubiera un juez que los juzgara, pero que necesitaban un rey que los gobernara. Entonces Samuel oró a Dios y Dios levantó a ese hombre que necesitaba que gobernara en el pueblo de Dios. Y fue un hombre, dice la Biblia, que no había otro como él entre el pueblo de Israel. Un hombre alto, de ojos verdes, rubio, acuerpado, con hombros altos, sobresalía del pueblo. Así como yo, alto, de ojos verdes y rubio. Pero él era más altico que yo. Y este hombre fue designado por el mismo Dios que creó el cielo y la tierra para que fuera el rey de Israel. Amén. Y dice que este hombre, dice la Biblia, que él comenzó a pelear contra todos sus enemigos y Dios le daba la victoria a este hombre porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y dice que tomó fuerza y fue y venció a sus enemigos. Y dice la Biblia que fue mudado en otro hombre. Amén. Y un día Dios también lo asignó a otra misión. Y le dijo: ve, destruye al pueblo de Amalek, a los amalecitas, porque ellos se opusieron para que cuando venían a conquistar la tierra desde Egipto hasta Israel, Amalek se opuso ante el pueblo de Dios para que no pudieran pasar ni fueran a conquistar.
Y entonces Dios estaba tomando venganza de este pueblo y lo hizo a través de Saúl. Pero Saúl fue y Samuel le dijo toda la palabra. Y Saúl fue y hizo conforme lo que le había dicho el profeta Samuel. Pero no lo hizo completamente. Amén. En el capítulo 15, versículo 11 en adelante, dice así. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, en el 11 dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Amén. Ahí comienza a haber un problema grave en la vida de Saúl. Y ahí le explica por qué. Porque resulta que cuando Dios le dijo: ve y destrúyelo por completo, dijo: mata a hombres, mujeres, niños y a todo el mundo, vacas, ovejas, destruye este pueblo, porque él se opuso para que el pueblo de Israel no fuera a conquistar. Y él lo hizo, él fue, pero perdonó al rey de Amalek, perdonó las vacas más bonitas, los corderos más lindos, y tomó del botín de lo que había allá y se lo trajo para el pueblo de Dios, para el pueblo, para Israel. Y dice así, dijo, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho de ti. Y él dijo: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre él. La historia es esta: él no obedeció por completamente lo que Dios le había asignado. ¿Por qué? Porque él perdió la presencia de Dios en su vida. Lo primero que llevó a Saúl a la desobediencia fue que se vio grande en sus propios ojos. Cuando uno comienza a verse grande, cuando uno tiene el honor y el privilegio de, digámoslo así, de predicar, de que Dios lo use, y si usted se crece, se ve grande en sus propios ojos, ahí es cuando comienza un mal grave para la persona. Amén. ¿Qué sucedió a Saúl? Como él vio que él estaba teniendo victorias y estaba alcanzando grandes éxitos, entonces él creyó que era por su mano y por su ejército que lo acompañaba, pero se olvidó de que el que da la victoria es Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice este hombre que él se había visto grande, que cuando Saúl se vio pequeño a sus propios ojos, o sea, cuando verse uno pequeño ante sus propios ojos, es reconocer que yo dependo de Dios solamente, reconocer de que las victorias las da Dios, reconocer de que sin Él, como dice la canción que estaban cantando, de hecho es muy bonita: ¿a dónde iremos, Dios, sin ti? Amén. Porque cuando nosotros andamos sin la presencia de Dios es grave. Amén. Lo otro que, ¿por qué esta desobediencia de Saúl? Fue que él le hizo más caso al pueblo de Dios, le hizo más caso al pueblo que al mismo Dios. Porque dijo: no,
Es que más adelante dice en el 19, en el 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien yo he obedecido la palabra de Dios y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín y de las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio. Y dice más, en una parte dice que él tuvo temor del pueblo. O sea que no, siendo ese el rey, la máxima autoridad de un pueblo, le hizo caso al pueblo y no a Dios. Por eso esta desobediencia no fue perdonada por Dios. Amén. Fue destituido del reino. Una desobediencia que nunca se perdonó. ¿Por qué? Porque más adelante dice la historia de que él le decía a Samuel: perdona tú mi pecado y vamos a adorar a Dios. Y hay un grande contraste con el sucesor de él, de David. David en el Salmo 51, versículo 9 en adelante dice: ten piedad de mí, oh Dios. Dice así la palabra. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Repita conmigo: no quites de mí tu Santo Espíritu. El siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amén. Saúl pidió perdón a un hombre, cuando un hombre lo perdonará, pero el que limpia el pecado se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Este hombre se humilló delante de Dios, David, porque dice la historia de David que él se llegó a una mujer que tenía esposo y mandó matar al marido y mintió, hizo destragos después de que él hizo esto. Y vino el profeta Natán y comenzó a decirle lo que había hecho, y él se humilló delante de Dios porque sabía que Dios era el único que lo podía perdonar. Amén. Esto fue lo que sucedió. Fue un hombre que perdió la presencia de Dios por la desobediencia. Un hombre que cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, tuvo grandes victorias. Un hombre que metió la mano contra sus enemigos y los venció a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también tenemos en la Biblia otro hombre que perdió la presencia del Espíritu Santo, y él fue Sansón. No es el vino Sansón, no, fue Sansón, un juez que se levantó en los tiempos de jueces, que gobernó durante 20 años. Dice la Biblia que este hombre desde antes del nacimiento fue apartado para Dios. El ángel de Dios se le apareció a la mamá y le dijo: tú eres una mujer estéril, pero vas a tener un hijo, y el cual será nazareo. Nazareo quiere decir apartado para Dios. No tomará ni vino ni sidra, ni pasará navaja sobre su cabeza. Y dice la historia que él creció y comenzó a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó, y dice que comenzó cuando los filisteos gobernaban sobre el pueblo de Israel, y ellos eran sus enemigos, y siempre querían ver aplastado al pueblo de Dios. Y se levantó Sansón en contra de ellos, pero Sansón tenía una debilidad, y eran las mujeres. Él siempre se dejaba dominar por esto, y fue persuadido por el diablo a través de esto por mucho tiempo, hasta cuando llegó una mujer llamada Dalila.
y la comenzó a persuadir, a decirle, claro que mandados por los jefes de ella, le estaban ofreciendo 1100 ciclos de plata a esta mujer para que descubriera el secreto de por cuál era la fuerza que él tenía, cuál era el secreto. Y dice la historia que cada uno le ofrecía, no sé cuántos, porque la Biblia no registra cuántos hombres de estos le ofrecieron 1100, pero yo digo que se llenó de plata, porque 1100 ciclos de plata en esto, aquí en Colombia equivalen como a 1.100.000. Entonces, si fueron 200 personas, imagínense la cantidad de plata. Y esta mujer comenzó a persuadirlo porque él estaba enamorado de Dalila, hasta cuando le descubrió el secreto de su fuerza. Dice que él abrió su corazón, y en Jueces capítulo 16 versículo 20 nos muestra cuando él terminó la historia con el Espíritu. Amén. Jueces capítulo 16 versículo 20, y dice así: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, te dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Este fue un hombre que también tuvo muchas victorias con el Espíritu Santo. Venció a sus enemigos hasta cuando desobedeció a Dios y hizo que una mujer descubriera el secreto de su fuerza, y fue reducido a nada. Dice la Biblia que le sacaron los ojos, que los hombres lo cogieron, le sacaron los ojos y lo llevaron para la cárcel a moler. No sé qué iría a moler allá en la cárcel, pero la Biblia registra que este hombre fue despedazado por completo. Amén. Cuando un cristiano pierde la presencia de Dios, el diablo viene y le saca los ojos. Cuando perdemos la presencia de Dios, cuando se pierde la presencia de Dios, su hogar es un caos. Cuando se pierde la presencia de Dios, sus hijos se salen de su mano. Cuando se pierde la presencia de Dios, los negocios los pierde. Cuando pierde la presencia de Dios, usted tiene accidentes. Cuando pierde usted la presencia de Dios, comienza a ver cosas terribles en su casa. Cuando se pierde la presencia de Dios, usted comienza a ver las otras mujeres más bonitas que su esposa. Cuando se pierde la presencia de Dios, usted comienza a ver otros hombres más lindos que su esposo. Cuando se pierde la presencia de Dios, su dinero no le alcanza. ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando se pierde la presencia de Dios, usted se vuelve insensible para predicar el evangelio. Y también se vuelve asequible al pecado. Cuando se pierde la presencia de Dios de la vida de uno, hermano, viene el diablo y lo arrolla por completo. Yo quiero contarles una escena de mi vida. Hace muchos años perdí la presencia del Espíritu Santo y me dolió. Lloré hasta cuando más no pude. Y yo venía como a las 12 de la noche por allá en el Virrey. Iban bajando 4 hombres que yo los vi como gigantes. Y yo en ese momento pensé que ellos venían a matarme. Y lo único que pensé en ese momento era que yo me iba para el infierno porque no tenía el Espíritu Santo. Me dio mucho terror, porque cuando uno pierde la presencia de Dios, comienza uno a sufrir de depresión, de ansiedad, de angustia. Pero cuando uno pierde la presencia de Dios, todo le da miedo a uno. Amén. Cuidemos lo que Dios ha puesto en su vida, el llamado que Dios les está haciendo.
lo que Dios ha hecho en las vidas de nosotros, no lo perdamos por cualquier cosa. Porque el diablo a todo momento, mire, en este momento, día y noche se libran batallas por su alma, por su vida, por sus hijos. ¿Sí sabía eso? Se libran batallas en lo espiritual. Son las personas que han subido de nivel espiritual con Dios, pueden abrir el ámbito espiritual y mirar qué es lo que pasa en lo espiritual. Pero si nosotros pudiéramos mirar en este momento cómo se libra la batalla por su alma. Ángeles de Dios contra demonios del infierno, tratando de los demonios tratando de que su alma no sea salva, ni sus hijos sean salvos. Y se libra una batalla a muerte todos los días por usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios siempre pelea por ti. Amén. Por eso, cuando se pierde la presencia de Dios, uno deja de servirle al que todo lo puede. Cuando se pierde la presencia de Dios, uno ya no quiere ayunar, ya no quiere buscar a Dios. Cuando se pierde la presencia de Dios, se pierde todo, hermano. Amén. Pero cuando se pierde la presencia de Dios, dice la Biblia que a Saúl, dice más adelante en la historia, dice que el espíritu de Jehová se había apartado de él y había venido un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando la Biblia muestra que cuando uno se aparta de Dios, deja la presencia, se pierde la presencia del Espíritu Santo en la vida. Dice que 7 espíritus peores del que tenía vienen a este hombre, y el postrer estado es peor, dice la Biblia. Cuando perdemos la presencia de Dios, viene el diablo a nuestra vida a destruirnos. Y dice la Biblia que este hombre, Saúl, era atormentado día y noche por ese espíritu. Amén. Por eso cuando perdemos la presencia de Dios, no tenemos paz ni para comer. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, es algo totalmente diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, mira, hermano, no existe brujo, no existe diablo, no existe demonio que le pueda hacer frente a usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, mi hermana lo sabe, tengo testigos. Tuve una pelea a muerte también con un brujo. Y él me puso 30 días con diarrea. Después 8 días. Después 3 días. Pero me levanté en el poder del Espíritu Santo. Y después él me huía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cuando la presencia de Dios está en su vida, hermano, usted puede echar fuera a un demonio. Cuando la presencia de Dios está en su vida, hermano, usted puede ir donde están los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesús, porque eso dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando la presencia de Dios está en su vida, hermano, usted consulta a Dios y le dice: Señor, este negocio me conviene, sí o no. Y el Espíritu le va a decir sí o no te conviene. No vayas a ir allá porque, mire, esto te dice el Señor: no vayas a ir allá porque vas a perder plata. Amén. Necesitabas una respuesta y la tienes. Cuando la presencia del Espíritu de Dios está en la vida de uno, Él le dice aún qué es lo que tiene que hablar para que las personas se conviertan al Evangelio. Cuando la presencia de Dios habita en la vida de uno, uno le sirve con gozo y con alegría al Señor. Quiero contarles algo. Una vez que yo siempre he madrugado acá, casi siempre, digámoslo así, porque hay veces que vengo, hay veces que no vengo.
Y yo estaba, cuando habíamos construido este pedazo, todo lo teníamos tapado. Y yo tenía un amigo aquí al frente, en esta casa de 3 pisos. Y a las 7:15, él salía y se echaba su cachito de marihuana. Y me sacaba un bafle como así de grande por la ventana, hacia este lado. Y me comenzaba a poner música metal y rock pesado, pero a lo que se dice, a lo que revienta el bafle. Y yo aquí pues metido en el espíritu orando. Y él todos los días me incomodaba. Y dije, Señor, ¿se arrepiente o se lo mando? Yo no sé qué vaya a hacer. Y a lo último dije, Señor, ya le doy la última oportunidad que se arrepienta. No lo quiso, bueno. Y comienzo un día como a las 7:15 y extendí mis manos, Padre, en el nombre de Jesús, que le pase algo a ese bafle, que se le caiga, se le despedace, algo suceda, pero es que ya no aguanto más. Pasaron como 10 minutos, vive Dios que no les miento. Pasaron como 10 minutos y cuando lo veo que el tipo llega y abrió entró el bafle. No sé qué le pasó, la verdad, pero se quedó callado el bafle. Y lo más tremendo fue que nunca más lo volvió a sacar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo otro fue que se fue de la casa. Por ahí me lo encuentro de vez en cuando. Claro que nunca le dije que yo había orado para que el bafle se le dañara. Pero cuando la presencia de Dios, del Espíritu Santo habita en usted, usted se vuelve más sensible a la voz de Él, ¿cierto? Cuando la presencia de Dios habita, podemos ser los mejores padres. Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, no ponemos sobre nosotros los títulos, sino por encima de los títulos va Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele, aplauda al Señor. Cuando la presencia de Dios habita en nuestras vidas, ya no nos va a hacer falta el ser querido que se fue, porque Él lo llena todo. Amén. Cuando la presencia de Dios habita en mi vida, yo puedo hablar en lenguas donde sea sin pena y sin nada, porque cuando la presencia de Dios habita en la vida de uno, hermano, usted levanta su voz y grita gloria a Dios sin importarle quién lo está mirando, quién lo está viendo. Amén. Cuando la presencia de Dios habita en mi vida, hermano, Dios, así el diablo haya decretado muerte, pero Dios decreta vida para su vida, hermano. Amén. Cuando la presencia de Dios habita en mi vida, así el médico diga que se va a morir, pero Dios dice que va a ser sano, hermano. Cuando la presencia de Dios habita en mi vida, mi casa toma un orden por completo, hermano. Cambia mi destino, cambia mi forma de ser. Cuando la presencia de Dios comienza a llegar a la vida de uno, deja uno de fumar, deja uno de tomar, la casa se arregla, ¿cierto? La mujer es más bonita, el esposo es más lindo. Cuando comienza a venir la presencia de Dios a una vida, comienza todo a tener orden, hermano. La Biblia muestra, dice la Biblia que la tierra, en el principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra era desordenada y vacía, pero no dice del cielo. El cielo sí estaba ordenado y lleno, porque cuando la presencia de Dios habita en un lugar, lo llena todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No deje que la presencia de Dios se vaya sobre su vida. Hay alguien me está mirando en este momento. Que ha vuelto atrás y te dice el Señor: ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana,
como la nieve van a ser emblanquecidos. Pondré mi espíritu nuevamente sobre tu vida, te dice el Señor. Alguien me está mirando y esto te dice una mujer, es una mujer. Amén. Cuando el Espíritu Santo está sobre mi vida, yo puedo ver cómo Dios le muestra las cosas a uno, hermano. No estamos solos. Cuando no volvemos atrás, cuando no abandonamos a Dios, Dios puede transformar los hijos que tanto te han hecho sufrir, hermano. Yo he visto mujeres llorar por sus hijos, clamar, gemir. Inclusive estos días había una mujer que decía: Señor, yo sé que tú le hablas al hermano Albeiro y yo quiero que me digas algo a través del hermano. Y ella salía por aquí y ella llegaba y se iba por la mañana y volteaba a mirar a ver si yo le decía algo, y yo sano de todo. Y llegó, pero ella tenía la esperanza de que Dios le iba a dar la respuesta de lo que ella estaba pidiendo. Y yo estaba en mi casa y el Señor me dijo: dile a ella. Y esto también te dice a ti: yo soy tu escudo y tu fortaleza. No te preocupes por lo que yo ya tengo en mi mano, te dice el Señor. Amén. Y cayó en un solo llanto porque ella estaba preocupada por sus cosas. Cuando la presencia de Dios habita en una persona, hermano, el diablo le huye. Lo tengo por experiencia. Cuando la presencia de Dios habita en una persona, hermana, abre su boca y la gente se convierte. Amén. Cuando la presencia de Dios habita en mi vida, se van las groserías, se va el malestar, se va la depresión, se va el estrés. Mire, yo he entrado a la presencia de Dios, hermano, con tanto cansancio, y cuando abro el ámbito espiritual, Él me dice: yo estoy aquí, y se va todo cansancio. Una escena que viví: estaba yo en un calabozo, hacía mes y 5 días estaba en un calabozo, y me dijo el Espíritu Santo: cuando la presencia de Dios está en su vida, usted no está solo, Dios siempre lo acompaña. Y me dijo ese día, dijo: así tú desciendas a la misma sepultura, yo estaré contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En los tiempos difíciles de mi vida, Él peleó mis batallas. Él se vengó de mis enemigos, me sanó, me bendijo en los momentos. Estuve casi 8 años en la cárcel, donde la gente se olvida de uno, pero Él nunca se olvidó de mí. Siempre estuvo conmigo hasta el último día. Me bendijo en lugares secos, me bendijo en lugares áridos, me bendijo. Estuvo conmigo y salí bendecido de allá, porque Dios estaba conmigo. No importa cómo estés, no abandones la presencia de Dios. Dios no quiere que tú lo abandones. No importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando en tu casa, pero hoy Dios te dice: ven y vamos a arreglar este problema contigo, y voy a levantarme. Amén. Él no te ha dejado abandonado, hermano. Lo que pasó allá en tu casa, hermano, es porque Dios te necesita aquí para que le sirvas. Cuando la presencia de Dios habita en la vida de uno, hermano, puedo tocar el instrumento con una unción que abre el cielo y que se pega con la tierra. Amén.
Cuando la presencia de Dios habita en la vida de uno, hermano, yo puedo servirle así sea allá atrás lavando los baños, pero lo hago con todo el gozo y el amor, porque es para mi Rey. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando la presencia de Dios habita en la vida de uno, puedo estar allá en una pieza solo, pero sé que ahí está Dios conmigo. Amén. Hermano, yo le digo algo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo sé que has tenido batallas duras estos días. Has estado a punto de abandonarlo todo, pero el Señor hoy te vuelve a tomar de la mano y te va a levantar más, 10 veces más de lo que lo había hecho anterior. No abandones la presencia. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.